En esta ocasión ustedes recordarán que esa batalla espiritual en 3 dimensiones la estuvimos analizando con David, esas 3 dimensiones de la vida espiritual, cómo David fue atacado en esas 3 áreas. También en esta oportunidad, señores, estaremos analizando esas 3 dimensiones en el capítulo 4 de Mateo con la tentación de Jesús que le hizo Satanás a Jesús, esa tentación en el desierto. Si usted se observa, ahí nuestro Señor Jesucristo fue atacado en 3 dimensiones de su vida espiritual, y vamos nosotros a enfocar la primera dimensión para poder también llevarlo como ejemplo a nuestra vida cristiana. Nosotros vamos a irnos a Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, que es donde estaremos, ¿verdad?, estudiando. Pero en esta ocasión estaremos viendo cómo Satanás atacó a Jesús en la parte de su espíritu, en el capítulo 4, verso 9 de Mateo. Vemos cómo después que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en Galilea, una vez ya termina de, como quien dice, dar los primeros pininos ahí en Galilea de su ministerio, entonces dice que es llevado por el Espíritu al desierto, y ahí es donde es tentado por Satanás. Es como si Dios permitiera que Jesús pasara como un centro, pasara como en una especie de una preparación, humanamente hablando, de tentación para fortalecer su ministerio. Porque recuerden que aparte de Jesús ser Dios, también era hombre, o fue hombre, y al ser hombre tuvo que pasar por todos esos asuntos humanos. Claro que no sea asunto de pecado, pero por la parte de preparación humana Jesús también pasó. Y por eso es que una vez él comienza su ministerio en Galilea, entonces Dios permite que sea llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, por el adversario. Y aquí comienza entonces Satanás a atacar esa parte de su espíritu. Recuerden que la parte del espíritu del hombre es la parte donde el hombre se comunica con Dios, es donde el hombre mantiene contacto, mantiene un puente hacia Dios. Es la parte de adoración, es la parte de oración, para entonces llevarlo a su alma, o sea, a su identidad, y manifestarse entonces en su cuerpo, que es la tercera parte de la dimensión. Pero aquí, fíjense que Satanás le tiró a su espíritu. ¿Cómo le atacó su espíritu? Capítulo 4, verso 9. Y le dijo, todo esto, ahí está, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea que Satanás sabía lo que estaba haciendo. Él primero atacó esa parte del espíritu porque sabía que si cambiaba la adoración, si Jesús cambiaba la adoración a Dios, su Padre, por postrarse delante de él, oiga, ahí se acabó todo. Ya ganó la batalla, la pelea con el Salvador. Por eso es que Satanás, señores, nuestro adversario, siempre ataca primero a esa parte de nuestro espíritu, que es la que se encarga de comunicarnos con Dios, de orar, de adorar, de buscar a Dios, de buscar su presencia. ¿Cómo Él ataca esa parte de nosotros? Él ataca esa parte de nosotros quitando el deseo de orar, poniendo pesadez, poniendo
en un ambiente que a usted no le dé deseo ni de ir a la iglesia. E incluso que usted mejor se incline al entretenimiento, que es lo que está acabando ahora mismo, el entretenimiento. A la gente se le hace más fácil postrarse, doblegarse ante el entretenimiento, que hacer una hora de oración, que congregarse, que buscar a Dios, que leer la Biblia. Usted le pregunta a 100 cristianos, ¿usted lee la Biblia a diario? Y es posible que 30 o 20, creo que 30 es mucho, 20 cristianos le digan, sí, yo todos los días leo una porción de la Biblia o leo un capítulo, 2 versículos. Es posible que usted encuentre 20 de 100 cristianos que le digan eso. Pero usted le pregunta a 100 cristianos que si se meten en Facebook o ven la red, se meten en la red diario, van a aparecer, es posible, algunos un 85%, un 90%, que digan, no, yo todos los días por la mañana o en la tarde o en la noche tengo que meterme en Facebook, tengo que mirar. Entonces, ¿por qué la Biblia no la leemos? Por lo menos, aunque sea un capítulo o un versículo para meditar en el día por la mañana. ¿Usted sabe por qué? Porque para eso hay que romper con influencia, con malos deseos, con pesadez, con esa parte que trae el enemigo a nuestra vida, de esa oposición, donde muchas personas antes de leer la Biblia primero abotezan y abren la boca así, como quien dice, como que se le torna un poco difícil, ¿verdad? Tratar de tener comunión con la palabra de Dios, leerla. Pero no hacen eso cuando van a abrir Facebook o van a tomar su teléfono, eso no lo hacen. No hay esa batalla. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo sabe que la persona que lee la Biblia a diario, aunque sea un versículo, se mantiene en comunión con Dios y le es difícil caer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son vida, son espíritu y son vida. Entonces, por eso es que nosotros vemos los ataques en esa parte del espíritu, esa dejadez de adorar a Dios, de buscarlo, de orar. Es porque el enemigo le hace guerra a esa área, a ese campo de la vida espiritual. El enemigo le hace guerra. Y usted como creyente debe de ser sabio. Si usted no ha sido libre todavía para leer la palabra de Dios, porque yo hay personas que son cristianas, pero lamentablemente todavía no han sido libres para leer la palabra de Dios. Si usted le dice, no, yo soy cristiano, pero no sé, tengo problemas, porque cuando tomo la Biblia como que me da un sueño, la pereza, no la entiendo, y comienzan a ponerle un sinnúmero, ¿verdad?, de causa. ¿Usted sabe por qué? Porque falta liberación en su vida. La palabra de Dios tiene que producir en usted ese deseo de buscar a Dios, de escudriñar su palabra. No le debe de producir pereza, sueño, ni nada de eso, porque eso ya viene de parte de la guerra espiritual que le hace el enemigo a la parte de su espíritu, para que usted no le dé deseo de saber lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que Él nos ataca tanto en ese campo espiritual, porque sabe que ahí es donde el cristiano tiene la victoria. Ahí es donde el cristiano se mantiene en una intercomunión con Dios, y al mantenerse en esa íntima comunión con Dios, entonces no va a poder caer. ¿Por qué? Porque el que está en una íntima comunión, una interrelación con Dios constantemente, en su espíritu, muy difícil que caiga. ¿Por qué? Porque es que él tiene ya una fuente que le proporciona la fuerza, la sabiduría, esa fortaleza para seguir hacia adelante. Entonces, por eso aquí, fíjense que Satanás apunta a ese campo espiritual de la vida de Jesús, que es su espíritu, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares.
En otras palabras, le estaba dando algo que era de él. Eso es así, y si le estaba dando algo que era de él. Es como tú ofrecerme lo mío, que yo tenga, por ejemplo, 5 vehículos, 6 casas. Entonces venga el enemigo, yo te voy a dar 6 casas, te voy a dar así, pero es que eso es mío. O sea que yo digo la que dice por ahí, cuánta ironía. Dando a entender con esto, señores, que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y toda la cosa fue creada por el Verbo, o sea, por la palabra, por Cristo. Entonces todo era de él. Ahora, yo sé lo que más o menos Satanás le estaba ofreciendo. No es que él le estaba ofreciendo tierra y oro, nada de esto. No, él lo que le estaba ofreciendo era lo que Satanás había construido en asuntos de corrupción, en vanidad, que eso Dios no lo hizo. No, él no hizo eso. Pero el asunto de que de reino, de tierra, de esto, aquello, no. Él lo que le estaba diciendo es como si, por ejemplo, como él construyó eso, un estado corrupto de diversión, de pornografía, un estado corrupto de una fama y todo eso, y de prepotencia, de poder humano, de gobernar de manera como tirano, algo así. Es lo que le estaba proponiendo eso. Yo te voy a dar mucha fama, lo que le estaba diciendo a Jesús. Yo te voy a dar mucho poder. Tú vas a ser una persona importante, vas a tener mucho dinero, vas a tener mujeres a tu disposición. O sea, le estaba ofreciendo una fantasía de vida que él todavía la tiene construida, engañando a los hombres, ofreciéndole todas esas diversiones a la carne y ese poder y esa fama, que por esa fama hay muchas personas que hacen pacto, hay muchas personas que se esfuerzan por crear fama, por tener poder. Entonces eso es lo que le estaba ofreciendo a Jesús, esa falsa, toda esa falsa de la vida que el hombre busca, se lo estaba ofreciendo a Jesús. Sin embargo, Jesús, en su contraparte, una vez que le atacó a su espíritu, queriendo que Jesús cambie la adoración a su Padre por la adoración a Él, Él le dijo en el verso 10, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. O sea que, dándonos a entender con esto, señores, que nosotros tenemos que estar claros a quién debemos de adorar, alabar y servir. Es lamentable que ahora Satanás no le va a venir como vino con Jesús. No le va a venir, porque ya eso está escrito. Y si a él se le presenta, por ejemplo, que se le presente a Jesse, mira, yo, lo mismo que te dije con Jesús, te lo digo a ti. Si tú me adoras, yo te voy a dar 100 millones de dólares, te voy a dar aquello y esto y lo otro, tú vas a ser grande. No, lo va a hacer así. Ahora él viene y trabaja con más sutileza. Ahora él te inclina tu corazón a amar más tal vez un negocio, a amar más a un proyecto. Es posible que él te incline, oye bien, él te incline a darle más importancia a unos asuntos de la vida que a Jesús, porque es una forma de tú adorar o rendirle o servirle más a esos asuntos pasajeros de la vida que a Dios. Entonces, él permite que tu corazón se vaya tras, por ejemplo, el dinero, que para ti el dinero es lo más importante de la vida y que tú no comes cuento con eso, tú lo buscas como de lugar, sin tener que, no importar si ofende a Dios o no. Entonces ahí ya él te está inclinando hacia, de una manera sabia, hacia lo que son esa vanidad de la vida y está cayendo. Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos un análisis profundo para saber si nuestro corazón se está inclinando a los asuntos de la vida
y le estamos dando más importancia a ese proyecto, a ese negocio. Le estamos dando más importancia a la cuenta bancaria que tenemos, o le estamos dando más importancia, es posible, a lo que ya tenemos como riqueza o como ahorro. Entonces, todo eso tenemos que hacer un análisis. Vamos a entrar entonces, señores, a la segunda parte ya del campo, ¿verdad?, espiritual, que es el alma, para ver cómo él atacó su alma en Mateo capítulo 4, verso 3. Mateo capítulo 4, verso 3. Fíjense que nosotros hemos dicho que el alma es la identidad del hombre. Y cuando muchas veces nosotros somos atacados con nuestra identidad, que nos pone en duda nuestra identidad, estamos siendo, ¿verdad?, muchas veces presionados para que no entendamos quiénes somos. Por eso es que aquí en la parte de su alma, en ese campo, el enemigo le hizo también la guerra, queriéndole poner en duda de quién era él, o sea, cuál era su identidad. Y el verso 3, entonces, oye, dice el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, oiga, o sea, está diciendo como forma de duda, como en forma de cuestionamiento, si en verdad tú eres hijo de Dios, si en verdad y que tú veniste por Dios, si es verdad y que tú te dices ser hijo de Dios, o sea, le está diciendo como en forma de cuestionar su identidad. ¿Desafío? Sí, como diciéndole en forma de un desafío: si tú eres hijo de Dios, entonces di esta piedra que se convierte en pan. Vamos a ver, ¿tú eres hijo de Dios? Bueno, y tú eres hijo de Dios, tú tienes poder. Demuéstralo ahora mismo. Y tú vas a ver si eres hijo de Dios o no. Oiga, el adversario estaba queriendo llevar a Jesús, lo quería provocar, que él se salga de los planes de su padre, porque ese no era el plan de su padre, que él convirtiera esa piedra en pan y comenzara a comer, porque ya se salía entonces del programa que su padre ya le había dicho. Y si él comete ese error de dejarse insinuar o provocar del enemigo, diciendo: ¿tú crees que eso es mucho para mí? Yo soy hijo de Dios, sí, mira, piedra, conviértete en pan, míralo ahí. Satanás va a decir: oh, sí, mira, qué bien, tú eres... Pero ya se obedeció y obedeció a Satanás. Entonces, es una táctica, una sutileza, porque dice que, por eso es que la Biblia dice que Satanás es útil. Es muy sutil Satanás en esos asuntos con el trato de los humanos. Si Jesús hubiera tenido un poco de ego o de orgullo, tal vez hubiera dicho: pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Si eso yo lo hago como si nada. Sin embargo, Jesús sabía lo que Satanás quería lograr en él. Y muchas veces nosotros, señores, también él nos insinúa. Sí, hay veces que incluso yo he oído testimonios de personas que antes, su vida, antes de ser cristiano, estaban conquistando una mujer y le piropeaban y querían conseguírsela, pero después se arrepintieron. Y ahora es la mujer que anda detrás de él. Y hay veces que le dice: no, tú no eres un hombre, tú eres como medio pájaro, tú eres aquello, esto, tú no funcionas, y le comienzan, ¿verdad?, a proporcionar un número de términos, como provocando, yo no funciono, ven ahora mismo, vamos por la cabaña, vamos para allí, o sea, es como provocando, porque hay formas que el enemigo utiliza en la actualidad para provocar. Si tú eres una persona que te gustaba pelear o devolver lo que te decían, tú vas a encontrar personas que ahora por medio del enemigo te van a provocar. Si tú eres un hombre, ven, pelea,
Y tú tienes entonces que decir, no, yo soy cristiano, yo no peleo. Pero tú eres cristiano, pero tienes las dos manos ahí todavía. Y tú te acordabas de cómo tú hacías las cosas. Y te viene la tentación que tú tienes que encogerte y decir, lo mío, dame fuerza. Porque mira quién me está desafiando a mí. Una persona que no pesa, yo creo que no, 10 libras, flaquito, que yo me lo como vivo. Tú sabes que yo me lo comía vivo cuando yo estaba en el mundo. Y eso no me sabe a mí a nada. Pero sin embargo, ahora es cristiano. Y ahora el enemigo te presenta una persona que tú sabes que hay mucha desventaja, que tú lo agarras y, como dicen por ahí, lo explota y le hace esto. Sin embargo, tú tienes que actuar como hombre de Dios. O tal vez te provoquen palabras para que tú te expreses también. O sea que esa guerra en la parte de la identidad también viene, señores. Sí, le viene al cristiano. Cuando usted ya es nueva criatura, al igual que Jesús, viene la tentación en esa parte de su identidad, en el alma, para tratar de decirle que ya tú no sirves, que después que tú te metiste a cristiano, ya tú no eras la persona que era antes, que tú... Entonces te comienzan a provocar para ver si tú te sales de tu casilla. Pero una vez tú te salgas de tu casilla, no te van a alabar ni nada de eso, sino que lo que van a reírse. Sí, se ríen de ti, porque ahora te ven descarriado y controlado. Incluso hasta pueden hablar, criticarte, decirte, tú ves que tú no eras cristiano nada. Tú no eras cristiano nada, mira cómo te dejaste provocar y te saliste del evangelio por esto o aquello. Entonces nosotros debemos de estar siempre velando al enemigo, cómo él va a venir, porque él viene con diferentes estrategias, él viene con diferentes situaciones a nuestras vidas, de manera sigilosa, sabia, que si nosotros no descubrimos por dónde el enemigo puede venir, nos dejamos engañar. El enemigo hay veces que utiliza un hijo, incluso hasta una esposa media descuidada, la utiliza para hacerlo caer o provocarlo. Pero no solamente una esposa, también utiliza un vecino, un amigo, alguien lo utiliza para, de una manera u otra, usted se salga de lo que es este camino glorioso que ya el Señor ha establecido en su vida. Pero debemos de aprender de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le devolvió con otra palabra. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Consejo número 1 que le doy. Siempre tenga una palabra de la Biblia para devolverse al enemigo. Cuando Él le ofrezca que usted deba de tener relación con yugo desigual, por ejemplo, dígale lo que dice la Biblia, que nosotros no debemos de unirnos a yugo desigual con los incrédulos. Que qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla. Siempre debemos de devolverle. ¿Para qué? Para mantenerlo a raya, porque cuando usted le devuelve, usted lo mantiene a raya, pero si usted comienza a jugar con el pecado, como a confabularse y como a tomarle el hilo a la conversación, entonces ahí es donde está el peligro. Cuando alguien comienza a proponerle algo indebido y usted lo que comienza a reírse y como a llevar el hilo y no le pone una cara, una actitud recta, decirle, no, mira, yo soy cristiano, yo no, eso no lo hago. Pero usted comienza a reírse y a provocar, y que, ajá, y tú te atreves por aquí, guay, y esto, y como, entonces lo ven fácil, y ahí es donde viene la debilidad. El enemigo ve su debilidad y dice, con poca cosa cae. ¿Por qué? Porque yo lo veo como que él no es recto con el pecado. Mira lo que le están proponiendo, lo que está riéndose. O sea, cuando usted se pone a reírse con el pecado, dándole a entenderle que hay posibilidad en su vida, pero usted se queda serio y le contesta de manera seria, entonces ya ahí el mundo de la tiniebla entiende de que con usted no va a ser fácil hacerlo caer. Así es que damos gracias, ¿verdad?, al Señor, porque Él nos ha permitido
poder estar ahí en sus hogares en esta noche. Yo espero que estas palabras hayan sido de edificación a su alma. Si el Señor ha ministrado de manera especial en su alma, yo le invito a que usted conserve esa ministración, esa palabra que le llegó, esa palabra que le fortaleció, y siga practicando, si es posible hasta tome nota, para que se vaya corrigiendo en esas áreas donde el Señor le habló. Y si usted amigo todavía no ha aceptado a Jesucristo, le invitamos para que aproveche estos momentos. Hemos presentado Camino a Canaán. Si estas palabras han ministrado su corazón, llámenos al 809-505-5771. Camino a Canaán.